Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Hoy vamos a hablar de las infecciones urinarias. Es cierto que las mujeres somos más propensas de padecer este tipo de infección y que si bebemos mucha agua, disminuimos el riesgo. Bueno, vamos a aprender eso y muchísimas cosas más aquí en nuestro programa del día, cuáles son los tipos y también los tratamientos. Arrancamos. Vamos a conocer a nuestros doctores invitados al programa el día de hoy. En primer lugar, el doctor Daniel Medina, urólogo del Hospital 2 de Mayo. También está la doctora Maribel Dextre, ginecóloga. Y el doctor Miguel Mesa, jefe del Servicio de Urología del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Doctores, hablamos de infecciones urinarias, pero antes nuestro hashtag del día es no más molestias. Así que todas sus consultas, ya lo sabe, con ese hashtag a las cuentas de Junta Médica. Vamos a hablar tanto del aparato urinario en las mujeres, pero atención también en los varones, ¿no? Y aquí tenemos nuestras maquetas que nos van a ayudar a entenderlo mejor. Como bien decías al inicio del programa, la anatomía es diferente. Entonces nosotros tenemos una uretra, que es lo que saca la orina desde la vejiga al exterior, mucho más corta que la del hombre. Entonces ese es uno de los factores que puede predisponer a que nosotras hagamos infecciones urinarias, ya que está cerca a la vagina y está cerca al ano también, que son lugares donde no está estéril, donde siempre hay bacterias. El tomar o dejar de tomar líquidos también puede ser un factor predisponente. Recordemos que la vejiga es un lugar donde se va a almacenar toda la orina, que es la sustancia de desecho de nuestro cuerpo. Llega hacia un tope y se debe de eliminar. Otro factor que hace que hagamos infecciones urinarias es que retengamos la orina. Nosotras, sobre todo las mujeres, que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que tenemos que ser mamás, amas de casa, que tenemos que estar en la maestría, en muchas cosas a la vez, decimos, después voy al baño, un ratito más. Y esta vejiga, que tiene cierta cantidad de contención de orina, va creciendo como un globo. Y luego, cuando miccionamos, puede haber molestias, puede haber la famosa cistitis, ¿no? Muy bien. Y ahora, antes de irnos con nuestra información diaria, veamos rápidamente el tema del aparato urinario masculino. ¿Qué tal, Paola? Muy bien, en el aparato masculino, como podemos observar, tenemos una uretra mucho más larga que el de la mujer, ¿no? Es una uretra que mide más o menos 15, más o menos 2 centímetros. Esta uretra tiene que recorrer la longitud del pene, tiene que recorrer también a través de la próstata. Y en la próstata tenemos factores que van a evitar que se produzcan también infecciones urinarias. El aparato genital se continúa con la vejiga. Dependiendo de dónde se ubique la infección, van a ir caracterizadas la sintomatología de cada infección, ¿de acuerdo? Las infecciones urinarias, como bien lo ha dicho la doctora, son menos comunes en los varones en determinados grupos de edad, pero en general por motivos anatómicos, ¿no? Que es menos probable que un germen pueda llegar desde el meato uretral hasta la vejiga, ¿no? Pero se pueden dar los casos y también pueden aparecer casos de infecciones urinarias en los niños, ¿no? Que más adelante el doctor Mesa nos va a explicar. Pero antes, atención con estos datos. La infección urinaria se produce en cualquier parte del aparato urinario: vejiga, uretra, uréteres y también los riñones. Las infecciones urinarias son más frecuentes en las mujeres que en los hombres y esto es debido a la anatomía femenina. La infección urinaria suele ser provocada por bacterias, pero también, atención, puede deberse a virus, hongos o parásitos. Vamos a ver de inmediato nuestro caso del día y luego seguimos comentando. Di a luz por cesárea y hacer una operación en la que se exponen órganos, ¿no? Por más que hayan los cuidados médicos, siempre existe la posibilidad de que haya algún tipo de infección o que se contraiga algo durante la operación, ¿no? Hola, mi nombre es Liliana Dos Santos y yo fui paciente de infección urinaria tras una cesárea. Y efectivamente se dio la operación, nació la bebé muy bien. Y ya en la casa empecé a sentir un dolor por la pierna izquierda, ¿no? Que subía, que ascendía.
y se localizaba a la altura de la cicatriz de la cesárea. Y en cuestión de horas, de un día para otro, el dolor empezó a subir hasta la parte baja de la espalda y el miccionar era muy intenso. Tan intenso que no podía atender a la bebé, no podía darle lactar, no podía pararme, sentarme. Es más, hasta durante la orina salían algunas gotitas de sangre. Recuerdo que para movilizarme hacia la clínica era un trabajo muy doloroso para mí porque con las justas podía caminar porque había sido recién cesareada y estaba muy débil y además caminar con el dolor en la parte baja de la espalda era terrible, ¿no? Caminaba muy lento. El dolor empezó en la parte central de la pierna izquierda, yo diría como un nervio, algo así. Y finalmente a la altura de la parte baja de la espalda, que hoy por hoy sé que es los riñones, ¿no? Y el dolor era muy intenso. Yo pensaba que era un dolor muscular nada más, ¿no? Y todo lo relacionaba a la cesárea porque era lo que había sucedido hace 2 días nada más. Y bueno, tenía mucha dificultad al caminar. Muy bien, escuchamos a nuestra paciente, ¿no?, que nos contaba cómo había sido su experiencia con la infección urinaria, justo después de haber dado a luz todavía. Así es. Tenemos que decir que la misma gestación, el mismo embarazo, es un factor predisponente para las infecciones urinarias. Aquí en la zona abdominal va a crecer nuestro bebé, va a crecer el útero tanto que puede comprimir usualmente fisiológicamente los riñones. Entonces, si no miccionamos con frecuencia, si no tomamos los líquidos suficientes, esa orina se va a estancar y va a producir infecciones urinarias altas. Otro síntoma que nos dice la paciente es que fue poscesárea, que tuvo la infección urinaria. Puede ser por el cateterismo de la vejiga. ¿Qué quiere decir? Te ponemos una sonda cuando vas a dar a luz por cesárea, porque no te puedes estar levantando al baño. Entonces, esa sonda va a sacar la orina desde la vejiga al exterior con un sistema cerrado, que no debería por qué haber infecciones urinarias, pero algunas pacientes por el cateterismo, por utilizar las sondas, también pueden hacer infecciones urinarias. Otro es la obesidad. ¿Cuánto subiste durante tu gestación? O si eres obesa previamente y te embarazaste, también es otro factor de riesgo. Entonces, tenemos factores de riesgo preembarazo, durante el embarazo y por cateterismo, ¿no?, en este caso. Muy bien, vamos con esta información. Con frecuencia la infección urinaria se presenta en la vejiga. Generalmente no implica gravedad. Si la infección no se cura, puede propagarse a los riñones y es aquí cuando ya vienen las complicaciones. A ver, doctores, doctor Mesa o doctor Medina. Bien, las infecciones urinarias, tenemos que aclarar de que para que uno tenga infección urinaria, tenemos que tener un germen que esté metido en la vía urinaria. Ahora, la sintomatología que pueda dar la vía urinaria, por ejemplo, cuando son infecciones urinarias bajas, se caracterizan por lo que generalmente vienen las pacientes mujeres a consultorio, ¿no? Les arde al orinar, orinan a cada rato, pujan para orinar, puede haber dolor. Cuando estas infecciones ascienden hacia el riñón, comprometen el riñón, entonces se agregan otros síntomas. Los síntomas serían fiebre y dolor lumbar. Esto acompañado con un cultivo positivo, ¿no? Entonces, en el caso de la paciente, hemos tenido los factores que ya se han descrito para la infección, como es el cateterismo, y que esta infección ha podido evolucionar y comprometer a los riñones. Muy bien. Doctor Mesa, en el caso de los niños, ¿los síntomas serían los mismos que en los adultos? No, en realidad en los niños depende de la edad en la cual el niño tenga la infección urinaria, va a manifestar síntomas o no los va a tener. Por lo general, la infección urinaria es bastante frecuente en la patología pediátrica, pero que hay que diferenciar por edades, ¿no? En el primer año de vida, por lo general, los niños varones son los que tienen mayor frecuencia de infección urinaria a diferencia de las niñas. Y por arriba del año de edad se invierte esta relación. Entonces, ¿manifiestan síntomas quiénes? Los niños que son más grandes, que saben manifestar molestias, que me arde para orinar, que estoy yendo seguido al baño. Pero los niños que son, digamos, lactantes o hasta los 2 años, 3 años de edad, que no manifiestan bien la sintomatología, se presenta como cualquier enfermedad infecciosa, ¿no? Como si fuera una infección al oído, una infección a la garganta, una infección pulmonar. Los síntomas son casi comunes ahí. Entonces, eso es lo que habría que diferenciar. En los niños pequeños, bien difícil que tengamos síntomas específicos. Entonces,
Cuando los niños son más grandes y pueden manifestar ya las infecciones, o mejor dicho, la sintomatología, ahí sí. Pero si no, no es bien difícil, no se puede. Si no, bueno, para ustedes se les facilita el diagnóstico, ¿no? Así es. Mientras no hablen, se complica. Vamos a ver, doctores, los tipos, ¿no? Los tipos de infección urinaria. Vemos ahí la primera, cistitis o infección vesical. Pero sería bueno que diferenciemos porque hay dos tipos de cistitis, ¿no? A ver. Claro, hay una cistitis que es infecciosa, ya estamos hablando de una infección urinaria, otra cistitis que es física. Por ejemplo, hay una cistitis especial que se llama cistitis de luna de miel, que la vejiga queda inflamada post relaciones sexuales. Y esto se ve muchas veces en pacientes que no han tenido actividad sexual durante buen tiempo, retoman su vida sexual y puede haber esta sensación de micción frecuente con mucho dolor, que es lo que es la cistitis. Entonces puede haber una infecciosa y otra no infecciosa. También nos da cistitis cuando retenemos mucho la orina y luego vamos a miccionar después de varias horas, cuando se distendió mucho la vejiga, también puede quedar esos síntomas, esas molestias, pero sin ser infección. Y cuando hablamos de cistitis, hablamos de infecciones urinarias bajas. Muy bien, vamos con la siguiente. Pielonefritis o infección renal. A ver. La pielonefritis se describe que la infección ha tenido que llegar a nivel de los uréteres o del riñón. Entonces estamos hablando de que la manera en que se infecta la vía urinaria es, por lo general es ascendente. La contaminación casi siempre es a nivel del meato uretral, sea hombre o mujer, y el germen va ascendiendo a través de la vía urinaria y finalmente llegar hacia los riñones. Cuando los gérmenes llegan al riñón, los gérmenes también pueden salir a sangre, entonces es por eso que vienen con otra sintomatología, incluso más aparatosa, ¿no? La fiebre, ¿La pielonefritis el dolor. es una complicación de la cistitis? La vía de ascenso de los gérmenes por lo general es siempre ascendente. Hay gérmenes que pueden llegar al riñón por vía hemática, pero la forma es mucho menos común que la vía ascendente. Entonces, una complicación de una infección urinaria baja sí se puede complicar con una infección urinaria. ¿Este tipo es más complicada o, digamos, más grave que la cistitis? Sí, muchísimo más grave. Cuando tenemos cistitis podemos dar un tratamiento ambulatorio. Cuando ya hay una pielonefritis tenemos que dar un tratamiento endovenoso. Quiere decir que te vas a tener que quedar hospitalizada. Y esto se complica más cuando estás embarazada. Cuando estás embarazada hay que utilizar antibióticos, hay que utilizar medicamentos para que tú estés bien, para que no tengas la infección, porque esa infección puede afectar el crecimiento de tu bebé, puede infectar a tu bebé. Entonces en obstetricia tenemos que poner una balanza y decir qué medicamentos te puedo dar para que estés mejor, pero podrían afectar también el crecimiento de tu bebé. Se utilizan medicamentos que son aprobados por la FDA para uso en gestantes, pero no debes permitir, no debe de avanzar y debes de tener una pielonefritis que pone en riesgo tu vida y la vida también de tu bebé. Si hay infecciones urinarias bajas, hay que darle tratamiento oportuno. A ver, doctor Mesa. Quería mencionar también que los cuadros de cistitis no necesariamente van acompañados de un germen. Pueden ser problemas funcionales que pueden dar una sintomatología parecida a la cistitis, pero que en los cultivos o en el examen de orina todos son completamente normales y no hay infección urinaria, no hay germen presente. Como también hay otros cuadros de cistitis, como por ejemplo la cistitis intersticial, que se presenta en la mujer adulta más frecuente, pero que también da sintomatología bastante parecida a una cistitis infecciosa. Entonces eso habría que diferenciar, ¿no? En ese caso habría que ampliar el estudio con otras pruebas funcionales, examen endoscópicos de la vía urinaria, etcétera, para poder determinar bien qué es lo que está pasando en la vía urinaria. Perfecto, muy bien. Hacemos nuestra primera pausa en Junta Médica y ya regresamos porque queda mucha información. Bien, vamos con este dato. La infección urinaria complicada se presenta en pacientes con anomalías funcionales o anatómicas, alteraciones metabólicas o inmunológicas. Vamos a explicar, a ver, de una forma más sencilla eso que acabamos de leer. Por ejemplo, en las mujeres el embarazo es un factor de riesgo, pacientes diabéticas donde se altera el sistema inmunitario también es otro factor de riesgo, pacientes con enfermedades reumatológicas que tengan que tomar prednisona o tengan que tomar corticoides
tiroides, disminuye la inmunidad natural del cuerpo, también es un factor de riesgo para que hagan infecciones urinarias. Y aquí le paso la posta al doctor porque va a hablar de las anomalías estructurales. En realidad, las infecciones urinarias pediatría y más frecuente en las niñas, ¿no? Alrededor de un 40% de niñas o de toda la población pediátrica que hace infección urinaria tienen lo que se llama el reflujo vesicureteral. O sea, tenemos acá la vejiga, ¿no? Tenemos la vejiga y por acá llega el uréter, ¿no? No se ve acá, pero llega el uréter y va a llegar a la vejiga. Entonces, ¿qué significa eso? Que la orina que llega a la vejiga, cuando se contrae la vejiga, va a regresar nuevamente por el uréter hacia el riñón. A eso se llama reflujo vesicureteral. Y es mucho más frecuente en niñas que en niños, en una proporción de 4:1 aproximadamente. Y eso, el común denominador de estos problemas es la infección urinaria. La infección urinaria es como decir fiebre, ¿no? Un montón de patologías pueden estar dando un cuadro de infección urinaria. Entonces, el reflujo es lo más frecuente, la duplicidad de uréteres también. Lo que se llama el ureterocele, cuando sale una bolsa al interior de la vejiga, dentro de la vejiga, y produce obstrucción también. ¿Y cuáles son las causas para que se produzca todo esto? Las causas son la anomalía en los uréteres, la mala implantación de los uréteres en la vejiga. Y en el ureterocele son bolsas que se forman porque durante la época fetal no se reabsorbe una membrana que cubre toda la mucosa vesical, entonces por eso se queda una bolsa en uno o en ambos uréteres. Entonces se llama ureterocele, no tiene la capacidad de la vejiga de reabsorber toda esa membrana que está tapizando la mucosa de la vejiga durante la gestación. ¿No? Aparte de que hay otro tipo de patologías, estrecheces congénitas de uretra, que es más frecuente en los varones, ¿no? O estrecheces de cuello vesical. Hay divertículos vesicales, son bolsitas que en vez de salir hacia adentro de la vejiga, salen hacia afuera de la vejiga, por detrás de la vejiga. Y eso está asociado muchas veces a patología de uretra, cuando hay obstrucción de la uretra, obstrucción en la salida de la orina, y es más frecuente en varones. Perfecto, muy bien. Vamos con algunos síntomas de las infecciones urinarias. Dolor o ardor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia, dolor en la parte baja del vientre, fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos también. ¿Estamos de acuerdo con estos síntomas o podrían aparecer otros más? Sí, la mayoría de sintomatología es similar. Cuando ya se asocia fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, ya estamos hablando de una pielonefritis, quiere decir que la infección de tu vejiga pasó hacia los riñones. Ahora, en las mujeres, por ejemplo, como tenemos el órgano reproductor ahí, a veces es muy difícil hacer un diagnóstico, salvo que venga cantadito. No todas somos iguales, no todos tenemos la misma sintomatología. A veces podemos descartar enfermedades propias ginecológicas, enfermedades inflamatorias pélvicas, o a veces el cirujano diagnostica una apendicitis y es una infección urinaria. Entonces tenemos que evaluar bien a la paciente cuando llega ya con síntomas mayores, síntomas de pielonefritis. Ahora, estos síntomas, ¿al de cuántos días de que ya apareció la infección, digamos, empiezan a ser perceptibles por el paciente, por la persona? Eso es bien relativo. Eso depende de cada organismo, como mencionaba la doctora. ¿No? Porque se de puede repente hay presentar en personas una que pueden población decir... normal o en una población que tiene ya cierta, digamos, enfermedad, como el caso de la diabetes, que los diabetes a cada rato hacen infección urinaria por su mismo problema inmunológico y por la presencia de la glucosa alta en la que pasa a la orina, ¿no? Eso condiciona infección urinaria. O, como decía la doctora, también las personas que toman corticoides también tienen bastante exposición por disminución de la inmunidad. Pero no hay digamos, un tiempo identificable específico entre la entrada del germen y la aparición de los síntomas. Es bien relativo, eso depende de cada organismo. Lo que sí quería comentar y dejar bien claro que hay también causas de infección urinaria en niñas que son producidas por otros elementos, como por ejemplo el estreñimiento. Las infecciones vaginales o la vulvovaginitis en las niñas es causa bien frecuente de infección urinaria. Y la mamá dice, no, le arde para orinar. Cuando sale la orina, nomás le arde. Claro, cuando sale la orina porque todo su introito está rojito, está inflamado, etcétera, y está con secreción. Entonces, y eso ocasiona cuadros de infección urinaria en las niñas, ¿no? Y eso es frecuente ver en la consulta en el hospital. Sí, la vulvitis, que es la inflamación externa de nuestros genitales, también puede simular síntomas de infecciones urinarias.
O las parasitosis también, ¿no? Y creo que a veces muchas mujeres pueden confundir una infección vaginal Sí, con una infección urinaria. Es muy frecuente, es muy frecuente. Entonces acude a tu médico, no te automediques para que te evalúe y te dé un diagnóstico Claro, y buen preciso. dato lo que dice la doctora, porque los parásitos en las niñas es causa frecuente de secreción vaginal. Sí. Y eso lo produce dolor. Me hinca, dice, me hinca la vejiga, me hinca la vagina, me hinca, y no sabe. Y entonces uno tiene que saber diferenciar, ver el examen clínico, ¿no? Y los datos de la historia clínica son importantes para poder llegar ahí a ese diagnóstico. Muy bien. ¿Algo que añadir, doctor Medina? Sí, si bien estamos diciendo de que son cuadros diferentes, también es común la contaminación, pues, ¿no? Porque la vía el área genital femenina está muy próximo, la uretra, el recto y la uretra, ¿no? Entonces, asociado a una vulvovaginitis podría estar también una infección urinaria, entonces tienes que acudir a tu médico para que se pueda determinar si de repente tengas las dos enfermedades o tengas simplemente una vulvovaginitis. Así es, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Vemos ahí diabetes, como ya estaban comentando los doctores, un sistema inmunitario débil, el embarazo, ¿no? Que da una mayor predisposición, ¿no? A desarrollar infecciones urinarias. Los adultos mayores, ¿por qué los adultos mayores tienen mayor predisposición? Por ejemplo, en la mujer, cuando nosotros ya pasamos de una edad reproductiva a la menopausia, que es ya el cese de la función de nuestros ovarios, ya no tenemos la misma cantidad de hormonas. Nuestros genitales es un punto donde funcionan bien, están perfectos cuando tenemos las hormonas circulantes en nuestro cuerpo. Nuestro tejido es fuerte, nos puede defender. Pero cuando baja estas hormonas por la propia menopausia, necesitamos reemplazar estas hormonas. Ya sea tópicamente, podemos utilizar óvulos, podemos utilizar cremas para evitar las infecciones urinarias en las mujeres menopáusicas, que es una causa muy frecuente también, ¿no?, de este tipo de infecciones. Sí, eso es como, digamos, como algo que lo lubrica, ¿no? Claro. La vejiga lubrica la vagina, por eso cuando baja la hormona dice, tengo sequedad de la vagina. Así es. Lo mismo pasa en la vejiga. Y eso es un factor condicionante para la infección urinaria. Una puerta de entrada, ¿no? Cálculos o renales. Yo creo que acá hay que recalcar un poquito sobre lo que son las infecciones urinarias complicadas. Entonces, una infección urinaria ya hemos visto cómo se presenta y cuándo se complica o cuándo se dice que está complicada. Si tenemos, aparte de la infección, tenemos algún factor más asociado, sea anatómico, funcional, pongamos que sea hombre, de por sí que la infección sea de un hombre ya se denomina infección urinaria complicada. Si la infección tiene alguna alteración anatómica, malformaciones congénitas, que tenga un cálculo, alteraciones funcionales, que retenga la orina, que tenga incontinencia urinaria, ya es una infección urinaria complicada, ¿no? Entonces, ¿los cálculos renales son factores de riesgo de infección? Sí, ¿por qué? Porque los cálculos por lo general están asociados a gérmenes. Los mismos cálculos pueden producir infección urinaria, pero las infecciones también pueden producir cálculos. Entonces es un círculo vicioso que condiciona a infecciones urinarias. La edad por sí también se ha descrito que es un factor de riesgo también para infección. ¿Por qué? Porque con la edad, en el hombre, ¿qué es lo que sucede? En el hombre, a partir de los 40, 45 años, empiezan la prevalencia de próstata. Entonces, ¿qué produce la próstata? Que nosotros retengamos orina. Y esta retención de orina es un factor de riesgo para infecciones urinarias. Muy bien. Y bueno, por último, ¿no?, el agrandamiento de la próstata, que es lo que estaba Pero en comentando adulto mayor el doctor también hay Medina. adultos mayores que son muy sedentarios o por su misma condición de la edad están más tiempo sentados o echados. Y ese también es otro factor condicionante porque produce más éstasis de orina en la vía urinaria. Entonces es otro factor condicionante también para que se produzca la infección urinaria. Así es el sedentarismo. Muy bien, perfecto. Nueva pausa en Junta Médica, ya volvemos. En Junta Médica continuamos hablando de las infecciones urinarias. Vamos a ver nuestra segunda parte del caso del día. Y luego me hicieron pruebas de laboratorio de orina. Y en cuestión de minutos identificaron que era infección urinaria. Y bueno, me mandaron medicamentos que son naturales en este tipo de tratamiento. Entiendo que hay algún tipo de antibiótico que felizmente no llegaba a cortar la lactancia, que era una preocupación que tenía en ese momento porque tenía una bebé de 3 días de nacida, ¿no? Y el tema de la lactancia materna para mí era importante. Y fue increíble que al tomar el medicamento, a los 15, 20 minutos,
el dolor tan intenso que me inmovilizaba empezó a bajar, hasta que con el transcurrir de las horas desapareció, pero igual continué el tratamiento por los días que me habían indicado los médicos. Ahí supe de que el dolor definitivamente había sido por la infección y no tenía nada que ver con la herida que había dejado el corte de la cirugía en sí, que era lo que yo pensaba, ¿no? Y finalmente me di cuenta de que si no hubiese sido por la infección urinaria, yo posoperación de la cesárea no hubiese tenido ningún tipo de dolor, ni en la clínica ni en mi casa. Pero bueno, el doctor desde el inicio, antes de la operación, nos indicó que este era un riesgo por la operación y bueno, se dio en mi caso, ¿no? Tuve la suerte de que tengo al doctor en el WhatsApp y responde con bastante rapidez, por lo cual pude saber de que mis síntomas no eran normales tras una operación y por eso acudí a emergencia. Vayamos a la consulta médica al menos para descartar, ¿no? En caso no resulte nada importante, lo peor que puede pasar es que te mandan de nuevo a tu casa, pero como en mi situación, si yo no hubiese ido, o una persona que tiene un dolor fuerte, un dolor intenso que podría estar relacionado a una infección urinaria, si es que no va, el cuadro se puede complicar. Como en mi caso, que hubiese significado dejar de lactar a mi bebé 2, 3 días de nacida, ¿no? Es muy importante acudir al médico cuando se presentan los primeros síntomas y no dejar que esto vaya avanzando, que se va complicando la situación y luego el tratamiento también es mucho más pesado, ¿no? Es mucho más complicada. No te automediques. Perfecto. ¿Cómo diagnosticamos nosotros una infección urinaria? Está bien la sintomatología y todo, pero necesitamos un examen de orina. Un examen de orina simple al inicio, iniciamos un tratamiento y esperamos el urocultivo. ¿Y el diagnóstico es rápido? Porque ella dijo, en 10 minutos con lo que les había contado los médicos me dijeron que era infección urinaria. Es rápido. Podemos tener los leucocitos, que son unas células en la orina que deben de ser máximo entre 6 a 8. Si están muy elevadas, significa que hay una infección. Nos está dando indirectamente, nos está diciendo que hay una infección, iniciamos un tratamiento y el urocultivo sí demora un poquito más. Entre 4 a 5 días podemos tener con el urocultivo qué bacteria es, qué antibiótico darte, y o continuar o cambiar el antibiótico que ya te iniciaron. ¿Y cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de aquellas mujeres u hombres que acuden a la farmacia y dicen, tengo tantos síntomas y les dan una medicación que de repente no es la adecuada? Es que el problema no es tomar, ¿no? Lo que no es, como dice la doctora, indicar el tratamiento adecuado. Por lo menos, cuando uno no tiene el urocultivo, sabe qué germen con más frecuencia infecta la vía urinaria y qué medicamento le puede dar. En cambio, cuando uno va a la farmacia le dan cualquier medicamento y eso va a crear una resistencia bacteriana, que cuando quiere uno darle ya un medicamento que realmente va a combatir ese germen, no lo va a poder hacer. Va a tener que subir a un nivel superior de antibiótico, que muchas veces no es por vía oral, sino es por vía endovenosa. El cuadro también va a ser más aparatoso, supongamos que comienza como una cistitis, puede terminar en una pielonefritis, que muchas veces necesita hospitalizarse, ¿no? Entonces, esas cosas hay que manejarlas bien, ¿no? No automedicarse, ir al médico para que le dé una medicación en la condición de que él sabe qué gérmenes más o menos infecta con más frecuencia la vía urinaria y qué medicamentos le van a beneficiar a su organismo. Así es, ¿no? Es un consejo sabio que día a día los doctores nos lo dicen, ¿no? Y hay que aplicarlo. Vamos a ver a Aura en su ruta de la salud. Hola, en esta ruta de la salud me he atrevido a juntar a 4 mujeres que tienen o han tenido algo en común, infecciones urinarias. Ellas han decidido responder una serie de preguntas que tengo aquí sobre cómo viven esta situación, así que vamos a empezar. En mi caso yo creo que sí es un poco a veces difícil decírselo a tu pareja tan directamente porque normalmente los hombres no tienen ninguna sintomatología. Entonces si ellos están sanos, entre comillas, entonces a veces las mujeres solemos tener la culpa de estar enfermas, entre comillas, y eso puede hacer creer a tu pareja que está saliendo con otra persona y eso es una falsedad completa. En mi caso es mucho más fácil porque él... Todo lo contrario, siento mucho apoyo de él, mucha ayuda de él y es un soporte más que un tabú problema decirle que tengo una infección. Ana, tu turno. A ver. ¿Alguna vez te has sentido incomprendida por este tema? Sí.
sobre todo cuando era niña, porque lo que pasa es que, bueno, yo, como cada cuerpo es distinto, y cuando yo he sido niña he sido muy alérgica, no podía jugar en el suelo, por la tierra o por los animales, entonces, y bueno, y ahora de adulta, en verdad ya siento que, no sé si mi cuerpo se acostumbró a ello o tuve una buena recuperación. Muy pocas veces me dan infecciones urinarias de adulta. Siguiente pregunta, Valeria. ¿Te ha resultado vergonzoso hablar del tema? No. El doctor le explicó a mi mamá que había ido, era por haber ido al baño del nido, del colegio, etc. ¿Cuáles fueron las razones? En mi caso yo tengo no es un problema, uno de mis riñones tiene, en vez de tener solo una salida, tiene dos. Entonces creo que eso, el médico me explicó que eso puede ocasionar, es más propensa mi cuerpo, mi organismo a sufrir de infecciones urinarias. No sé si sea muy cierto esto de que te sientas en un baño sucio, no sé si eso te pueda contagiar, escuche que sí, escuche que no, pero en mi caso por lo menos es las dos salidas que tengo en uno de mis riñones. Siguiente pregunta, Naomi Kusen. ¿Qué tipo de infección urinaria has tenido y en qué momento te dio? Me dio por manejar bicicleta. Yo manejo tramos largos desde Lince hasta Chorrillos normalmente, que son alrededor de 7 kilómetros y todo. Entonces, el tipo de ropa interior, a veces la ropa tampoco ayuda. ¿Alguien quiere acotar algo? Existen, por mi experiencia, dos tipos de infecciones, bajas y altas. Yo he tenido de las dos. La infección alta para mí fue la más atroz, porque al principio no tenía sintomatología, o sea, yo me sentía normal hasta que de pronto me empezó a doler la cintura y me dolía tanto que la columna se me movía así. ¿Cuál ha sido el peor momento para tener molestias por la infección? ¿Cómo lo resolviste? Eso pasa. Bueno, creo que uno de los peores momentos es cuando estás con tu pareja y tu pareja de repente quiere tener relaciones cuando tú no puedes. Y también, no sé si vergonzosos, pero de molestia, es cuando tienes cosas que hacer y a veces cuando tienes infecciones urinarias o cistitis, no puedes caminar, te arde o te pica porque no puedes orinar bien. Entonces, hacer el cotidiano, el día a día, a veces te complica un poco, ¿no? Y antes de cerrar esta ruta de la salud bastante particular, yo voy a responder la última pregunta porque yo también tuve infección urinaria, pero fue por antibióticos. Me operaron de las muelas y me dieron una medicación de antibióticos y eso produjo una infección urinaria y yo no entendía por qué. Los cuerpos y los organismos son diferentes. Bueno, chicas, muchísimas gracias por abrirse a la Junta Médica y contarnos sus experiencias diferentes en relación a las infecciones urinarias y tomarlo desde un punto de vista natural, normal, femenino. Así que, Paola, regresamos contigo al estudio y muchas gracias. Yo me voy a quedar por aquí conversando con estas chicas que tienen temas interesantísimos. Chao. Muy bien, Aura, muchas gracias. Qué bien nos ha venido esta reunión que ha hecho Aura con estas chicas porque nos va a ayudar mucho a diferenciar cuando hablamos de infecciones urinarias y cuando hablamos de infecciones vaginales. Y aquí con los doctores creo que vamos a estar de acuerdo. Creo que lo que estaban comentando ellas era más bien una infección vaginal, ¿no? Me acuerdo que la primera joven mencionó que decía que los chicos no tienen síntomas cuando hay infecciones urinarias y realmente cuando hay una infección urinaria sí que existen síntomas en los varones también. Así es. Las infecciones urinarias no se clasifican, o sea, no es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? O sea, no es que solamente se transmitan por actividad sexual, no está clasificado dentro de eso. Los hombres, tanto los hombres como las mujeres en cuestión de infección urinaria, van a presentar sintomatología y dependiendo de dónde esté ubicada la infección van a presentar la clínica, ¿no? En los hombres hay algo particular, tenemos la próstata y hay unas infecciones urinarias que son propias de la próstata y esto se llama prostatitis, más común en varones jóvenes sexualmente activos a partir de los 20 años más o menos. ¿Cuál es el factor de riesgo de acá? La actividad sexual, pero no una actividad sexual cotidiana, sino sexo oral o sexo anal que pueden contaminar la vía urinaria por el germen, que es el más común de todos, que se encuentra en el recto y que muchos lo conocen, que se llama Escherichia coli, llega finalmente a la próstata y produce inflamación. Entonces, este es un tipo de infección que está relacionada a la anatomía del hombre, ¿no? La prostatitis. Claro, perfecto, ¿no? En el caso de infecciones vaginales, tenemos que acotar que hay ardor en la parte externa de los genitales, descensos, flujos vaginales y
pueden estar solas o pueden estar asociados a una infección urinaria. La infección urinaria lo que te da es molestias para orinar, orinas de poquito cada ratito, a veces quieres pujar para que salga la orina, eso siempre y cuando sea baja. No te da las infecciones urinarias por relaciones sexuales, por manejar bicicleta, por hacer ejercicios. Sí puede ser un factor de riesgo, como lo hemos venido diciendo, el retener la orina, no tomar suficiente cantidad de líquidos, tener factores predisponentes como enfermedades de cada uno, ¿no? Me ha quedado claro. Vamos con ese dato para que lo podamos comentar con el doctor Mesa, ¿no? A ver, ahí en la infancia la infección urinaria en varones puede ser más frecuente debido a que el prepucio es demasiado estrecho. Sí, se puede producir infección urinaria, sobre todo en los niños que tienen el prepucio muy estrecho, muy cerrado, eso se llama fimosis. La fimosis funciona como un mecanismo obstructivo, como una uropotia obstructiva distal, que va a hacer que en algún momento o se acumule dentro del prepucio porque forma como una bolsa la orina o se retiene en la uretra. Entonces, eso va a condicionar infecciones, ya sea externas, en lo que es la misma piel, o sea, el prepucio y en el glande, o una infección urinaria. Definitivamente, porque como se habló desde el inicio, los gérmenes van a entrar por vía ascendente para colonizar la vía urinaria, para infectar la vía urinaria. Pero sí, el prepucio estrecho, la fimosis, puede condicionar infección urinaria. Pero hay cuadros en los cuales los niños tienen infección urinaria con un prepucio normal, tienen una vía urinaria normal, no tienen ninguna anomalía en la vía urinaria y muchas veces haciéndole la circuncisión, sacándole ese prepucio redundante, desaparece la infección urinaria. Muy bien, perfecto. Hacemos nueva pausa en Junta Médica, ya regresamos. Vamos a responder las consultas en las redes sociales. Karina Mesías dice: buenos días, tengo mi niña de 10 años y sufre mucho de infección urinaria. Tiene mucho dolor bajo el vientre y al orinar solo orina por gotitas y llora porque le duele mucho. ¿Cómo le puedo cortar la infección? Ya que he estado con tratamiento con macrodantina. A ver, doctor Mesa. En realidad, la infección, bueno, si tuviera infección urinaria, habría que demostrar qué tipo de germen es, comenzando por ahí, hacer un examen de orina, un urocultivo, por ahí una ecografía para determinar si hay o no hay alguna anomalía en la vía urinaria, pero además ver qué factores están interviniendo ahí en la infección urinaria, una historia clínica adecuada, si hay estreñimiento, si hay infección vaginal, es decir, la niña tiene malos hábitos de evacuación de la orina también, ¿no? Como decía la doctora hace un momento, las niñas también retienen bastante la orina, entonces habría que hacerle un ritmo miccional y sobre todo dar el tratamiento adecuado con el examen de orina y el urocultivo, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando, pero además, como le digo, o qué germen está presente, pero tenemos que ampliar un estudio ahí para ver qué es lo que, si tiene infecciones urinarias a repetición, tenemos que descartar definitivamente que exista una patología dentro de la vía urinaria. Y para determinar con exactitud cuál es el germen que le está causando, porque le pueden dar un tratamiento que puede paliar otra cosa. Así es, hacerle su examen de orina y urocultivo. Claro, y otra cosa, enseñar a las niñas a limpiarse los genitales, ¿no? Cuando hacen deposiciones, tienen que limpiarse hacia atrás, no jalar todas las bacterias hacia adelante, hacia la vagina y hacia la zona de la uretra, porque por ahí hemos dicho que los gérmenes ascienden. Y ya vamos con esta última de Leslie, dice: hola, mi niña de 2 años tuvo infección urinaria y le recetaron cefadroxilo. Si le vuelve a dar, ¿le doy de nuevo eso? Definitivamente no, porque tenemos que identificar el tipo de germen y la sensibilidad de este germen. O sea, el mismo medicamento no sirve para todas las infecciones urinarias. Ese es otro gran error que cometemos, ¿no? Si nos recomendaron una vez tal medicamento, lo usamos y si nos vuelve a dar otra vez, lo volvemos y guardamos a la receta, ¿no? Y vas con la misma copia del año pasado a pedir el mismo medicamento y eso no es así. Ahí creamos resistencia bacteriana, como se ha dicho. No te automediques, anda donde tu médico. Y peor, si eres una pequeñita, tienes una hija pequeñita, hay que evitar que esto se vuelva crónico, ¿no? Por toda la complicación que puede haber renal finalmente. Muy bien. Vamos a ver ahora cuáles son los diversos tratamientos, ¿no? Son los mismos, entiendo que varía dependiendo del tipo de infección, ¿no? A ver, doctor Medina. Mira, yo pienso que tenemos que tratar el tema también de infección urinaria recurrente. O sea, si bien hemos visto episodios aislados de infecciones urinarias, hay pacientes que recurren constantemente a la infección o que tengan las molestias, ¿no?
En medicina nada es absoluto y infección urinaria definitivamente también es el caso. El hecho de que uno tenga síntomas no necesariamente corresponde a infección, eso ya quedamos. Pero el hecho de que te encuentren una bacteria tampoco necesariamente determina que tú tengas las molestias. Muchos pacientes vienen sin molestias, pero vienen con su cultivo o su cultivo positivo, ¿no? Entonces, estos pacientes se clasifican dentro de lo que es la bacteriuria asintomática. Si no tiene molestias, si tiene un cultivo positivo, no es una infección. Ahora, si viene constantemente por lo que es aparentemente una infección urinaria, pero no tiene cultivos positivos, entonces no necesariamente es una infección urinaria recurrente. De repente es otra enfermedad, es una vejiga hiperactiva, una de las cistitis que ya se ha comentado. Ahora, respecto al tratamiento, si es que es una infección urinaria simple o aislada, lo que se ha recomendado, ¿no? Acuda a su médico, se va a hacer una evaluación, si solamente es necesario un cultivo, y dar tratamiento. Si es que tiene algún factor de riesgo, es una infección urinaria que es recurrente, se van a realizar estudios tanto anatómicos como funcionales. En el tratamiento se puede dar, lo inicial es un tratamiento antibiótico según el cultivo, ¿no? Pero si la infección es muy recurrente y se ha demostrado que es por un germen, se tienen varias alternativas. Dentro de estos es el tratamiento después del acto sexual, el tratamiento antibiótico del acto sexual si es que se trata de una mujer. Podemos dar tratamientos con dosis bajas de medicamentos durante varios meses, 3 hasta 1 año de repente se puede dar. O el autotratamiento incluso, ¿no? Incluso acá ya es donde entra la parte del autotratamiento, pero el médico tiene que asesorar, tiene que educar al paciente de cómo identificar los síntomas y en qué momento él puede darse autotratamiento, porque se ha descrito que en un 90% el mismo paciente, si es que ha sido instruido adecuadamente, él puede identificar sus síntomas y darse un tratamiento a la brevedad, obviamente con previa asesoría. A ver, ¿qué opinan los doctores? ¿Están de acuerdo? Sí, el tratamiento tiene que ser, si hay una infección urinaria que ya se determinó, que ya se vio cuál es el germen, antibiótico-terapia, dependerá de la complicación, si se da vía oral, si se da endovenosa, pero también otra cosa muy importante, hay que tratar los factores de riesgo. Si eres una paciente obesa, tienes que bajar de peso porque esa infección urinaria va a recurrir en ti. Si eres una paciente diabética que no estás en tratamiento, que no estás cumpliendo con tu dieta, no estás cumpliendo con la medicación que te han dado, por más antibióticos que te den, va a continuar tu infección urinaria. Si eres una mamá que no enseñaste a tu hijita a limpiarse bien, tu hijita va a seguir con las infecciones urinarias por contaminación. Entonces hay muchas otras cosas más que solo antibiótico-terapia en este caso, ¿no? Hormonas en las mujeres posmenopáusicas con infecciones urinarias, el uso de hormonas tópicas a nivel de la vagina ayuda muchísimo a la vejiga a continuar siendo protegida para evitar infecciones urinarias también. Ahora, ¿hay algunos alimentos que pueden ayudar a prevenir infecciones urinarias? ¿Los arándanos, por ejemplo? Que son altos en vitamina C. Ajá. La dieta balanceada en general, buena alimentación, bastante vitamina C, puede ayudarte, puede ser como un coadyuvante al tratamiento que puedas estar llevando. No es que sea lo único, no es que sea lo único, no es que mucho sea líquido lo también máximo. estaría indicado, doctor Mesa. Claro, por supuesto, ¿no? En realidad los arándanos o cualquiera son factores que van a ayudar a prevenir, no se dan como tratamiento, sino son factores coadyuvantes a la infección urinaria y se dan cuando realmente no hay un cuadro infeccioso, cuando no hay gérmenes. Pero como decía la doctora, los factores higiénico-dietéticos y sobre todo en los niños y en las niñas son muy importantes, ¿no? A veces hay niños que tienen anomalías de un megacolon congénitos y ellos van a hacer infección urinaria porque mucho tiempo están las heces en el intestino y producen el síndrome colorrenal que pueden pasar los gérmenes. Puede haber también infecciones vaginales, como ya se comentó, que también hay que corregir eso, ¿no? Los problemas funcionales de la vejiga también en las niñas también producen. La mala, digamos, educación miccional, ¿no? También que ya se comentó, también eso es importante. Es importante, a veces las niñas van, sobre todo las pequeñas al nido, llegan y no orinan hasta las 3, 4 de la tarde y eso no es conveniente, ¿no? Porque de hecho en algún momento van a desarrollar una infección urinaria. Entonces ahí, aparte del antibiótico, y eso hay que dejarlo bien claro, el antibiótico se va a dar cuando tengamos el examen de orina y el urocultivo y el germen identificado y cuál es su sensibilidad, porque no es igual para todos los gérmenes. Y aquí, doctor, hablando de antibióticos, disculpe que lo corte un momentito, porque es importante, ¿no?, que la población sepa cuándo realmente debemos tomar antibióticos y ustedes lo van a saber a continuación con este informe.
La automedicación es peligrosa porque va a generar gérmenes más resistentes. ¿Qué quiere decir esto? Si usualmente uno puede controlar una infección urinaria con 1, 2 o 3 antibióticos, es posible que si uno usa de manera indiscriminada los antibióticos, uno se automedique sin una indicación médica per se. Quiere decir que los gérmenes que ahora nos pueden infectar, nos pueden invadir, van a ya formar defensas contra estos antibióticos. Muchas veces es tan severo este cuadro que para matar ese germen es necesario utilizar antibióticos que vayan a la vena. Ahora, estos antibióticos que van a la vena necesariamente van a tener que ser dados en centros hospitalarios, lo cual implica que algunas veces el paciente va a tener que ser hospitalizado. Lo recomendable es que cualquier infección sea tratada, prescrita por un médico tratante. Otra complicación que te va a dar el uso indiscriminado de antibióticos es que estos no son inofensivos, pueden generar reacciones adversas, pueden generar diarreas, pueden generar cambios en la piel, crecimiento de otros gérmenes como hongos, entonces además de síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, entonces es bueno y siempre recomendable que se utilice bajo una prescripción. El tiempo recomendable para usar antibióticos es lo que está basado en la prescripción médica, de acuerdo a la infección. Hay infecciones que se pueden controlar en 3 días, otras infecciones que se pueden controlar en semanas. Es siempre importante que se cumplan los días de uso del antibiótico. Si usted lo usa menor tiempo recomendado, es muy probable que este germen que inicialmente estaba siendo controlado, que generalmente estaba muriendo, reviva, vuelva a crecer la infección y finalmente esto va a generar que este germen sea más resistente. Recomendable entonces completar todo el tratamiento en el periodo recomendado. Importantísimo lo que nos ha contado el doctor Ray Tixe, ¿no?, respecto al uso y abuso de los antibióticos. Cerramos ya nuestro programa del día. Las conclusiones finales, rápido porque tenemos poco tiempo. Claro que sí. Entonces, si presentamos clínica de infecciones urinarias, definitivamente lo primero que tenemos que hacer es acudir al médico. No se automediquen. Ya se ha descrito que la medicación no es inocua, tiene efectos adversos, produce resistencia. Entonces, después de cada proceso o cuando uno presenta un episodio de infección urinaria, tienes que acudir a tu médico para que te hagan tu cuadro cultivo y tu adecuado estudio, ¿no? Perfecto. Mantente en tu peso adecuado, come bien, haz ejercicios, acude a tu médico frecuentemente y aprende a ver cuáles son los síntomas, qué es lo raro que está pasando en tu cuerpo para que vayas de inmediato con tu médico. Doctor Mesa. En niños, sobre todo con cuadros de infección urinaria recidivante, recurrente, importante la evaluación completa de la vía urinaria, porque de alguna manera vamos a encontrar alguna anomalía en la vía urinaria. Y como siempre, ya se dijo y lo vuelvo a repetir, no automedicarse, no darle al niño cualquier antibiótico. Identificado el germen, igual un antibiótico dependiendo de la sensibilidad y considerar los factores higiénico-dietéticos, vuelvo a repetir, en los niños, estreñimiento, en las niñas las infecciones vaginales, mal hábito miccional. Entonces, si corregimos eso, vamos a tener éxito en el manejo de la infección. Muy bien, perfecto. Nos vamos. Gracias por su preferencia. Se quedan con la programación de TV Perú. Chao.